hermanos y hermanas, hoy es el Viernes Santo, es el día santo de todo el año. ¿Por qué? Porque Jesús muere por nosotros, para darnos la salvación. Es un día de meditación, es un día de silencio, es un día de contemplación sobre la cruz, sobre la crucifixión, sobre la muerte, pero también sobre la resurrección. Hoy vamos a meditar juntos sobre las últimas palabras que Jesús habló desde la cruz. Él, crucificado en la cruz, nos dio las últimas 7 palabras para reflexionar sobre ellas y para poder entender su misión y para que nosotros también entendamos nuestra misión, nuestra vocación como hijos y hijas de Dios. La primera palabra que Jesús habló, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, en el momento más difícil de su vida, Jesús está sufriendo, Jesús está crucificado, tiene unos momentos muy difíciles de sufrimiento y todavía quiere perdonar. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús siempre perdona, nunca juzga, nunca condena. Jesús vino para perdonarnos todos nuestros pecados. Jesús vino para darnos la salvación. Por eso el perdón es el signo más fuerte del amor. Por eso Jesús es el amor encarnado. Es el amor que se hizo de verdad perdón por todos nosotros. Por eso Jesús, durante toda su misión en la tierra, siempre perdonaba, nunca condenaba. Él perdonó a todos, independientemente de sus situaciones, de sus enfermedades, de sus pecados, de sus adicciones, de sus vicios, de sus malos hábitos. Jesús siempre perdonaba. Pero Jesús también quiere que nosotros perdonamos también a los demás. Por eso, en Mateo capítulo 6, versículo 15, Jesús dice: perdonen los pecados los unos a los otros. Y si no perdonan los pecados los unos a los otros, tampoco su Padre Celestial les perdonará. ¿Queremos ser perdonados? Tenemos que perdonar. ¿Queremos ser salvados? Tenemos que pedir al Señor de salvar a los demás también. Por eso, queridos hermanos y hermanas, todos somos discípulos, misioneros de Jesús, nuestro Salvador, que vino para perdonarnos. El Señor no está lleno de venganza, no está diciendo maldiciones en el momento más difícil de su vida, sino en la cruz nos dio el signo más fuerte del amor, que es el perdón. Para poder perdonar a los demás, tenemos que perdonar a nosotros mismos. Hay mucha gente que no sabe perdonar a sí mismo, no saben, no son capaces. Por eso necesitamos la gracia de Dios para poder perdonarnos y poner nuestro pasado en las manos misericordiosas de Dios. Poner nuestro presente también en las manos misericordiosas de Dios, para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, y el futuro en las manos providenciales y misericordiosas de Dios, para que Él pueda dirigir nuestra vida, siempre con Jesús, siempre fieles a Jesús, y así caminando fieles a Jesús podemos llegar al cielo. Pero sin el perdón no hay cielo. Si quieres ir al cielo, tienes que aprender cómo perdonar con todo tu corazón, sin tener resentimientos, sin tener sentimientos y emociones negativas, sino siempre tener los mismos sentimientos de Jesucristo, que vino para reconciliarnos con nuestro Padre. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? En Mateo capítulo 18, Jesús le respondió:
No solamente 7 veces, porque Pedro le había preguntado si 7 veces eran suficientes. Jesús dijo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Eso significa infinitamente. Si un pecador, si uno que se arrepintió de su pecado y viene a pedirte perdón, tienes que perdonarlo. A lo mejor no lo merece, a lo mejor va a seguir adelante con sus crímenes o con sus malas cosas. Tú no te preocupes, tú perdónale siempre. Y Jesús, que ve tu buena intención, tus buenas acciones, te va a recompensar. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nunca juzgar, nunca condenar, siempre perdonar. Por eso el Señor vino para enseñarnos el perdón, el cariño, la ternura. Y esta es la cercanía que Jesús nos demostró, nos enseñó para ser como Él, como nuestro Padre Celestial, que es siempre misericordioso, lento a la ira y lleno de amor y clemencia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús, después de su resurrección, en Juan capítulo 20, versículos 22 y 23, manda a sus discípulos a perdonar los pecados, a perdonar los pecados. Entonces el Señor pide a sus discípulos a perdonar los pecados. Y si los sacerdotes perdonan los pecados a los demás, como dice Jesús, esos serán perdonados. Y si no perdonan, entonces será retenido. Entonces tenemos que recordar las palabras de Jesús. Después de su resurrección, les manda en misión. ¿Y cuál es su misión? De perdonar y siempre perdonar. Por eso no tenemos que cansarnos de perdonar, porque Dios nunca se cansa de perdonarnos. Entonces esa fue la primera palabra de Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, queridos hermanos y hermanas, también fue una palabra de perdón, porque Jesús fue crucificado en medio de 2 criminales, uno a su derecha, el otro a su izquierda. A lo de su derecha, claramente le pidió una cosa muy bella, que también nosotros tenemos que pedirle al Señor todo el tiempo: de nunca olvidarnos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, no te olvides de mí cuando llegues en tu reino, cuando vengas en tu reino. Eso es lo que le pidió el Señor. Le dijo, esta es la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros queremos estar siempre con Jesús, pero por eso tenemos que pedirle y siempre pedirle al Señor de nunca olvidarnos, de recordarse de nosotros. Claramente el Señor nunca se olvida de nosotros, pero necesitamos siempre pedirle siempre y de buscar siempre un momento todos los días de decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando llegue tu reino, cuando llegues en tu reino. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esas palabras son muy fuertes, son muy bellas y nos recuerdan que el Señor es nuestro Salvador, que vino para darnos la oportunidad de ir al cielo. Queridos hermanos y hermanas, en Mateo capítulo 16, versículo 27, dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre regresará con todos sus ángeles, Él recompensará a todos según su conducta, según sus acciones, según sus obras de caridad, sus obras de misericordia. Entonces todos los días necesitamos recordarnos de hacer algo bonito por la gloria de Dios, para preparar nuestra eternidad, porque esta tierra no nos pertenece.
Todos estamos en peregrinación. Tenemos que preparar nuestro cielo, de ir al cielo para estar con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para ver a nuestro Padre Celestial cara a cara. Eso es lo que queremos. Por eso San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: nuestra ciudadanía está en el cielo, es el cielo. Entonces eso es lo que queremos. Como este criminal que de repente habla con Jesús y Jesús mira a su corazón y le da la salvación. Y el Señor nos mira siempre. Mira esta mirada tan bonita de Jesús sobre la cruz. En su crucifixión nos mira con compasión, con perdón, con amor, con misericordia y quiere llevarnos al paraíso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar todos los días que nosotros estamos creados para ir al paraíso, para ir al cielo. La tierra es una temporada muy breve, pero el cielo es toda la eternidad. La tercera palabra que habló Jesús en la cruz es una palabra a su mamá, a María. Le dice el Señor: mujer, ahí tienes a tu hijo, hablando y mirando a Juan. Y también dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Queridos hermanos y hermanas, qué cariño, ¿verdad? Qué ternura de hijo, que hasta la muerte, hasta el momento más difícil, en el momento más difícil de su vida, él piensa en cuidar a su madre. No quiere dejarla sola. Por eso le habla a mujer. ¿Y por qué le dice mujer? Es interesante eso, porque recuerden cuando Jesús hizo el primer milagro, que era la boda de Caná, en el capítulo 2 de San Juan, también dirigiéndose a María, le llama mujer. ¿Y por qué mujer? Porque la primera mujer, Eva, fue desobediente. Nuestra mamá, nuestra madre María, la madre de Dios, ella fue siempre obediente, siempre obedeció a las palabras y promesas de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la primera mujer no obedeció. La segunda mujer, María, obedeció. Por eso ella fue la primera discípula de Jesús, siempre fiel y hasta el fin con Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos aprender de María cómo ser fieles a Jesús. Sus discípulos escaparon, solamente Juan se quedó con María. Y entonces Jesús mira a su madre y le pide a su madre de estar con Juan. Él le pide a Juan de cuidar a su madre. Y entonces en este momento Jesús nos regala a su mamá, para que también fuera nuestra mamá. Todos necesitamos una mamá, ¿verdad? Y tenemos a nuestra mamá celestial, nuestra madre celestial, que siempre intercede por nuestra salvación, intercede por todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, María aquí en la tierra ponderaba todo en su corazón, siempre en su corazón, como nos dice el evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 19 y 51. María ponderaba todo en su corazón. María rezaba siempre, María meditaba siempre, contemplaba siempre hasta el fin. María siempre fiel, y también nosotros queremos ser fiel a María. María intercede por nosotros. María siempre nos acompaña para conducirnos a Jesús, porque el único mediador entre el cielo y la tierra es Jesús, no es María. María es nuestra madre, como es la madre de Jesús. Y María quiere que nosotros siempre vivamos en fidelidad a Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, María es también nuestra madre. La cuarta palabra que habló Jesús, que dijo Jesús en la cruz, fue una palabra muy fuerte. Era una citación del Salmo 22, donde dice:
el Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí el Señor siente el abandono, siente la soledad. Todos vamos a morir solos, no acompañados. Solamente Dios estará con nosotros. La Virgen María estará intercediendo por nosotros. Nuestro ángel de la guarda estará mirándonos, estará siempre con nosotros. Pero vamos a estar solos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús se identificó con nuestro sufrimiento. Se identificó con este sufrimiento de la muerte y quiere enseñarnos que Él nunca nos dejará abandonados. Aunque Él sintió el abandono, sintió este momento difícil de separación de su Padre, pero Él quería identificarse con nuestros sufrimientos para decirnos una cosa muy bella: nunca estás solo. Yo nunca te voy a abandonar. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cada vez que sufrimos, cada vez que sentimos que tenemos muchos problemas, que tenemos muchos yugos, no sabemos cómo caminar, no sabemos cómo solucionar nuestros problemas, necesitamos recordar lo que nos enseña San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Cada vez que sufrimos por Dios, sufrimos por nuestra salvación, nosotros completamos los sufrimientos de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor quiere nuestra salvación. No quiere que nosotros nos perdamos en este mundo y sobre todo en la eternidad. Quiere que nosotros estemos siempre en el cielo, con Él, porque nosotros somos sus hijos y hijas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ánimo. El Señor ha conquistado a la muerte, ha conquistado al miedo, ha conquistado a todas las tinieblas y nos dio su luz. La quinta palabra, queridos hermanos y hermanas, es una palabra también muy fuerte. El Señor dice: tengo sed. Es una sed física, claramente, porque Jesús está sufriendo. Está derramando toda su sangre por nuestra salvación. Necesita agua. Necesita a alguien que le dé agua. Y entonces esta necesidad es física, claramente, pero también espiritual. El Señor quiere nuestra salvación. Quiere salvar todas las almas. Quiere salvar todas las almas del mundo. Y nosotros tenemos que ser sus misioneros, discípulos para la salvación de todas las almas. Tenemos que recordar las almas del purgatorio, rezar por ellos, celebrar Santa Misa por ellos, siempre acompañarnos con nuestras oraciones, porque el Señor tiene sed de nuestra salvación. En Juan capítulo 4, el Señor tiene un encuentro con la samaritana, donde el Señor le promete a la samaritana agua, pero agua diferente. Esta agua le iba a dar la vida eterna. Y eso es lo que queremos del Señor, que el Señor nos dé el agua para la eternidad, para estar con Él eternamente. Queremos que de nosotros broten aguas. ¿Por qué? Esta es la presencia de Cristo en nosotros mediante el Espíritu Santo, y eso brotará hasta que lleguemos a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor tiene sed de nosotros y nosotros tenemos sed de Él también. Por eso en el Salmo 63 nosotros decimos al Señor con humildad y con sinceridad: mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti. Y esta es la relación entre el Padre
y nosotros mediante el Hijo por el Espíritu Santo. Esta es la relación de la Santísima Trinidad con toda la creación. El Señor tiene sed de nuestra salvación y nosotros tenemos sed de Él, porque sin Él no podemos hacer nada y no podemos alcanzar la eternidad sin su santa gracia. La sexta palabra es también una palabra muy fuerte. El Señor está muriendo en la cruz y entonces el Señor dijo, todo está cumplido. El Señor vino por obediencia, porque el primero Adán no fue obediente. El Señor vino para obedecer al designio de su Padre. Y Él obedeció hasta el fin, hasta el final. Amó hasta el fin, como nos dice San Juan en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. El Señor amó a los suyos, los amó hasta el fin. Los lavó los pies y los dio el único mandamiento. Un mandamiento nuevo de amar uno al otro como Él nos ha amado. Este es el mandamiento que nos dio. Y también dijo, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces todo está cumplido. Yo hice tu voluntad, Padre. Aquí estoy listo porque todo está ya cumplido. Hice lo que tú querías que yo hiciera. Y aquí estoy listo para regresar al cielo, para estar siempre ahí, pero para acompañar a mis hermanos, a mis amigos. El Señor nunca nos abandona, como nos promete en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Está cumplido aquí en la tierra y entonces mis discípulos, nosotros todos estamos llamados a continuar la misión hasta llegar al cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que trabajar muy duro por nuestra salvación y por la salvación de todas las almas. El Señor en Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, quien persevera hasta el fin se salvará. Tenemos que perseverar, tenemos que estar siempre listos, preparados, llenos del Espíritu Santo hasta llegar al cielo. La última palabra que Jesús dijo en la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, citando el Salmo 31. Y también esta es nuestra oración, Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Padre, tú nos has creado a tu imagen y semejanza, aquí estamos para hacer tu voluntad. Ayúdanos para que sigamos adelante con amor, dedicación, compasión y perdón para seguir adelante y ser tus discípulos, tus misioneros discípulos para convertir el mundo. Este momento tan bello de la crucifixión de Cristo. Cristo muere por nosotros y derramó toda su sangre por nosotros. Por eso Isaías en su libro, en su profecía, capítulo 53, dice, nosotros fuimos sanados por sus llagas, por sus sufrimientos. Eso es lo que hizo Jesús. Por sus llagas, por su sufrimiento, por su sangre, Él nos dio una vida nueva, la vida nueva de hijos y hijas de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este Viernes Santo, tenemos que reflexionar y meditar sobre la crucifixión de Jesús, la cruz de Jesús, y recordar que sin la cruz no hay ni resurrección ni gloria. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, si quieres ser mi discípulo, tienes que renunciar a ti mismo primero, ser libre de todas sus ataduras. Segundo, cargar la cruz como Jesús hizo y seguir al Señor. Y así caminar con el Señor, y quien persevera hasta el fin se salvará. Amén.